Usted no sabe que es un gran privilegio para nosotros estar en este lugar exponiendo la palabra de Dios, pero también es una gran responsabilidad. Quiero que por favor, hermanos, nos pongamos de pie. Sí. Y vamos a orar en este momento, a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar delante de tu presencia. Hoy venimos, Señor, con un corazón, Padre, quebrantado. Venimos con un corazón necesitado. Tú conoces realmente las intenciones del corazón de los que estamos aquí. Tú sabes con qué intención hemos venido este día. Señor, oro porque esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo del ser de los que estamos en este lugar. Y seas tú, Señor, llevándonos a producir fruto, bendito Dios, fruto de justicia, Padre. Señor, limpia los aires de este lugar, quita toda distracción, todo entretenimiento en este momento, Señor. Te pedimos también, Señor, que despejes la mente y el corazón de los hermanos para que ellos puedan recibir, captar a través del Espíritu Santo, Señor, tu palabra en esta mañana, Señor. Padre, usa mi vida, me dispongo a ti, me someto a ti, mi boca, Señor, la entrego a ti, mi ser, mi corazón. Padre, sujeto las emociones, todo, Señor, delante de tu presencia en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ahí mismo donde estamos, por favor, quiero que me acompañe a la segunda carta de Pedro. Vamos al capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a dar lectura desde este verso hasta el versículo 4. Y la palabra del Señor dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tomemos asiento, hermanos. Un cierto día un pastor dijo estas palabras: amado hermano, y en la mañana estábamos comentando justamente de esto con el hermano Henry. El pastor dijo: hermano, el problema no está en la palabra de Dios, porque la palabra puede ser expuesta correctamente. El problema está en el corazón de quien la recibe. Muchas veces, amados hermanos, nos hacemos esta pregunta: si se está exponiendo la doctrina correcta, ¿por qué no hay una reacción del pueblo de Dios? Y la pregunta es: el problema no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pura, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces el problema está en el corazón. Y en esta mañana yo oré, y les digo con toda sinceridad, pidiendo a Dios que este mensaje penetre en su vida y produzca fruto. Entonces, Hebreos dice: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay muchas cosas, hermanos, que endurecen el corazón del hombre. Pecados ocultos. Algo que nos gusta y no lo queremos soltar. Amados hermanos, cuando venimos a la iglesia nosotros no le hacemos un bien a Dios. Y no piense que porque venimos a la iglesia vamos a ganar puntos para ir al cielo. No es así.
Cuando nosotros venimos a la iglesia, pensamos que o creemos que somos más espirituales, hermanos. No es así. Dios lo que quiere es que, hermano, donde quiera que estemos, tengamos una relación genuina con Él. Y hoy en esta mañana, si usted está aquí, es porque es producto de esa relación genuina que usted tiene y yo tengo con el Señor. Por eso estamos aquí, delante de Él. Hermano, es necesario, es verdad, 100% es necesaria la doctrina, pero quiere que le diga algo. Una encuesta en Estados Unidos demostró lo siguiente, que del 100% de los cristianos en Norteamérica, el 95% de los que asisten periódicamente a una iglesia no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en un estado de apatía. Porque el mundo está seduciendo, hermanos, el corazón de muchos hermanos. 5% de las personas allá leen la palabra. Mi pregunta es, ¿y si los demás no están leyendo la palabra? ¿Qué está sucediendo con el pueblo de Dios en este tiempo? ¿Y quiere que le diga algo? El pueblo de Dios se está volviendo apático, está cayendo en un tradicionalismo. Cuando escucha la palabra de Dios se vuelve perezoso. Ya no hay diligencia, ya no hay amor. El amor se está enfriando. Porque hay cosas en el mundo que nos están cautivando más que la palabra de Dios. Y en esta mañana, antes de iniciar con este estudio, hermanos, quiero que usted concientice cuántas veces hemos venido delante del Señor. Y cuando le digo cuántas veces hemos venido, no le estoy diciendo cuántas veces usted ha asistido aquí a este local. ¿Cuántas veces usted ha ido a los pies del Señor y ha reconocido su condición delante de Él? Hermano, no depende del que predica. No depende, hermanos, por más buen hombre teológicamente preparado, no depende de ese hombre para que la gente sea convencida a buscar de Dios. Amado hermano, es verdad que depende de Dios 100%, pero también Dios quiere que nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de Él. Amado hermano, 5% de los hermanos allá en Estados Unidos. Mi pregunta es, si en Estados Unidos solo hay un 5% de personas en todas las iglesias, que es un país protestante, que es un país obviamente donde la mayoría se dicen que son cristianos, ¿usted cree que eso también no está pasando hoy en día acá en Sudamérica? ¿Cree que eso no está pasando? Bueno, hablemos de nuestro país, aquí en el Ecuador. ¿Cree que eso no está pasando también aquí en Tulcán? O directamente, ¿cree que eso no está pasando aquí en la congregación, en la iglesia del Evangelio del Señor Jesucristo? Por eso, yo estoy convencido y estoy seguro que la palabra no vuelve de Dios vacía. Y por eso he venido a exponer esta palabra, hermano. Cuando vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, 2, la palabra dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Note aquí estas dos palabras, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta palabra, gracia y paz, siempre aparece aquí dentro del texto en orden. Ahora, ¿a qué gracia el apóstol Pedro se está refiriendo aquí? El apóstol Pedro se está refiriendo a aquella gracia por la cual nosotros hemos sido salvos. Recuerde usted, amado hermano, que cuando hablamos de esta palabra gracia, en el griego quiere decir charis. Esta palabra es un regalo no merecido, o también un regalo inmerecido. Ninguno de los que estamos en este lugar merecemos estar aquí sentados, hermano. ¿Qué dice usted?
Ninguno de los que estamos aquí, me incluyo yo, merecemos las bondades de Dios, merecemos la justicia de Dios, merecemos las bendiciones de Dios. ¿Saben lo que merecemos? Merecemos la ira de Dios. Eso merecemos. Pero sin embargo, Cristo Jesús vino por amor a nosotros, hermanos, por amor a estos pecadores, a este caso perdido que está delante de ustedes. Él vino, dio su vida por mí. Y estoy seguro que también dio su vida por usted. La salvación, amados hermanos, no es por obras. No es por nada que nosotros hagamos. Porque antes pensábamos que mientras más cosas hacíamos para Dios, nosotros estábamos listos para poder entrar al cielo. Y sin embargo, Dios lo que quiere es que hagamos una sola obra. ¿Saben cuál es esa? Que creamos en el Hijo de Dios. Entonces, la gracia aquí tiene que ver directamente con ese regalo precioso que todos nosotros hemos recibido. Él nos amó suficiente para morir por nosotros, como yo le digo, en la cruz. Él pagó un precio tan alto. Él pagó la pena por nuestros pecados. Y Él descendió, hermanos, dejando su trono, dejando su majestad, y se humilló. Se hizo hombre, murió en una cruz, pero Él no quedó en esa cruz, hermano. Él resucitó, hermanos. Gloria a Dios. Él está vivo, hermanos. Al Cristo que yo predico, hermano, al Cristo que yo sigo, es un Cristo vivo, hermano. No es un Cristo histórico. No es un Cristo que quedó hace 2000 años, hermanos, impreso en un libro, nada más. Es un Cristo vivo, hermanos. Vivo. Es un Salvador vivo porque Él sigue salvando. A ese Cristo, hermano, vengo y le sirvo. Estamos hablando de la gracia. Estamos hablando de la gracia. Dios nos ha salvado. El verso que toda la iglesia se lo sabe de cajón y se lo ha memorizado, Juan 3:16. ¿Qué dice la palabra en Juan 3:16? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Dios, amados hermanos, ha garantizado a todo aquel que cree de corazón darle vida eterna. Y cuando es eterna, hermanos. Pedro aquí lo que les estaba haciendo acuerdo a los hermanos expatriados, a los que salieron de una persecución por el Imperio Romano, les estaba diciendo: ustedes tienen la gracia. Acuérdense de dónde fueron ustedes rescatados. Eso es lo que les está diciendo. Por eso les dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Y hay muchos versos para tener o para reforzar esto de lo de la gracia. Quiero que me acompañen un ratito en sus Biblias a Hechos capítulo 15, en breve. La palabra del Señor dice en Hechos 15, verso 11, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pablo estaba diciéndoles a los hermanos que es necesario la gracia para que el hombre sea salvo. Romanos capítulo 3, hermanos, más adelante. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, 14. El Señor dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. Y vamos a Efesios, hermanos. Por favor, acompáñenme un ratito a Efesios. Efesios capítulo 2. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura al verso 1. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Pregunta en esta mañana: ¿nosotros estábamos muertos en delitos y pecados?
Sí. ¿Quién puso sus ojos sobre usted para poderle dar vida? Dios. Dios, hermano. Y el dilema es ¿por qué? Porque Él quiso. ¿Por qué Él puso su mirada en usted y no puso la mirada en otra persona? Estoy seguro de esto, hermano. Dios nos quiso salvar porque Él quiso. Él quiso. Es un misterio. No podemos decir, Señor, ¿por qué me salvaste a mí? ¿Por qué no lo salvaste al otro? Pero Él nos salvó porque es un misterio. El verso 4 de Efesios capítulo 2, 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y por gracia hemos sido salvos. Por gracia hemos sido salvos. El versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amados hermanos, ninguno de nosotros podíamos venir a Cristo por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos. Ninguno. Él nos alcanzó a nosotros primero. Él nos dio vida. A esto es lo que el apóstol Pedro estaba refiriéndose cuando les estaba enviando esta carta a los hermanos allí. Que no se olviden que ellos tenían en su interior el Espíritu Santo. Y el tema de esta mañana es participantes de la naturaleza divina. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Amado hermano, cuando dice por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, en otras palabras, la gracia es suficiente para el creyente. ¿Qué dice usted? Y aquí me detengo un ratito. Cuando yo digo que es suficiente, ¿para quién es suficiente la gracia, hermano? La gracia es suficiente para aquel creyente que tiene una visión amplia de Cristo, que ama a Cristo, que lo ha experimentado como su todo. ¿Por qué le digo eso? Porque él sabe que en Cristo lo tiene todo. Pero no es suficiente para aquellos que tratan de apoyarse en sus logros personales, en las cosas que ellos tienen para presentarse delante de los hombres como que tienen valor porque tienen cosas y tienen logros. Amado hermano, Pablo dijo que todas las cosas se las considera basura con tal de ganar a Cristo. Y yo le digo así, es verdad. Todo lo demás no puede ser su base para que usted diga, yo valgo más que otros porque yo tengo capacidad, tengo preparación, tengo esto. No. Ningún ser humano va a ser justificado porque se graduó en Harvard o porque tiene millones de dólares en una cuenta bancaria. No, hermanos. La gracia es superior a todas las cosas que están en este mundo. La gracia sobrepasa, hermano, todo. Y por eso le digo que para el cristiano la gracia de Dios es suficiente. Y a la medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, la visión de Cristo va a ser más ampliada y vamos a valorar más las cosas de Dios. Yo no he escuchado a personas que me digan, hermano, para mí todo es Cristo. No necesito más nada porque yo sé que en Él lo tengo todo. Pero el hombre trata de buscar algo más allá de Cristo. La gracia no es suficiente para muchos. Entonces, ¿qué tratan de buscar? Algo que les llene fuera de Cristo. Entonces, como la gracia ya no es para ellos suficiente, ya no les llena, tratan de buscar ¿qué, hermanos? Llenarse de las cosas del mundo. Y le dan más valor a las cosas del mundo, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne. ¿Y dónde queda la gracia, hermano? Por eso Pedro aquí nos está diciendo, en otras palabras, recordemos, no nos olvidemos que hemos sido tomados por el Señor y Él nos ha dado de su gracia, hermanos. Ahora, escuche esto. Nosotros es necesario que entendamos
de una manera teológica, de una manera doctrinal. Amados hermanos, la gracia de Dios. Sí, es necesario, 100% es necesario el conocimiento doctrinal, teológico de la gracia. Pero ¿sabe qué? La gracia tiene que haber sido experimentada y tiene que ser experimentada todos los días, vivencialmente, en su vida y en mi vida, hermanos. ¿Está pasando eso? ¿Estamos viviendo la gracia diariamente, hermanos? Y recuerde que en la gracia están todas las riquezas que todo cristiano necesita. Y entre estas riquezas, Pedro está diciendo que allí estaba también algo, y es la paz. Amado hermano, si yo tengo la gracia de Dios, tengo que haber experimentado y tengo que estar experimentando la paz de Dios en mi vida. Una de las evidencias de que uno es cristiano y tiene la vida de Dios es que está experimentando paz. ¿Está experimentando paz en su vida constante? Y la paz no tiene nada que ver, hermano, porque yo estoy bien, porque a mí no me pasa nada. Hermano, la paz es una quietud espiritual, es interior. Que aunque usted, hermano, esté por fuera presionado por las circunstancias de la vida, que aunque vengan oposición, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, internamente usted tiene una quietud. ¿Ha podido experimentar esto? Y vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos da la fórmula para poder vivir esto, para poder experimentar esto. Hermanos, el apóstol Pedro también estaba diciendo en Romanos, cuando él se dirigió a los hermanos allí, una realidad en su vida. Y él dijo en Romanos capítulo 5, acompáñenme un ratito, sin perder la cita de segunda de Pedro. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el Señor en su palabra lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto de que Dios nos justifica si antes éramos enemigos de Él? Recuerden que nosotros estábamos en guerra con Dios todos los días. Y la Biblia dice que Dios está todos los días airado con el pecador. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que hoy nosotros estemos en paz con Dios? ¿Saben cómo es posible? Fue posible por medio del Hijo de Dios, a través de Cristo Jesús. Nosotros no teníamos capacidad para poder pagar una deuda tan grande. Y no la tenemos. El ser humano no puede, hermanos, pagar una deuda tan grande como la que teníamos nosotros. La deuda nuestra era tan alta que tuvo que ser enviado Cristo Jesús a morir en un madero por nosotros. La ira de Dios, justa, santa, fue derramada sobre Cristo para que usted y yo, hoy, hermanos, experimentemos del Señor y vivamos esta gracia y experimentemos esta paz. Entonces, Dios, siendo enemigo nuestro, Él hizo las paces con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Antes nosotros estábamos alejados, Él nos acercó, hermanos. Y esta paz es constante, hermanos. Es constante. Recuerde que Dios nos salvó en posición. Entonces, si Dios nos salvó en posición, quiere decir que nos dio la gracia y también la paz. ¿Es verdad que el cristiano puede directamente perder por un momento la paz? Sí. ¿Sabe cuándo perdemos la paz? Cuando pecamos, hermano. Cuando hacemos tonterías. Cuando transgredimos la ley moral, santa, perfecta de Dios. Allí, hermano, usted no siente paz. Pero aleluya, porque Dios nos da la oportunidad a sus hijos de podernos volver a Él, de poder, hermanos, reconciliarnos con Dios a través de Cristo Jesús. Tal como yo dije anteriormente, no podemos considerar al apóstol Pedro como un pescador ignorante, hermanos. Un hombre que era tosco, un hombre que estaba dedicado a la pesca. ¿Cómo fue posible que este hombre reciba una luz tan grande para escribir estas dos cartas, la primera carta, la segunda carta, de una manera magistral?
Y solo esto es posible por medio del Espíritu Santo, que mora en el corazón, amado hermano, moró en el corazón de este hombre. Pedro fue un vaso que fue tratado, un vaso que fue pulido por Dios para poder ser usado, hermanos, para que hoy en día estas cartas sean entendidas y sean, amados hermanos, disfrutadas por la iglesia del Señor. Note aquí que Pedro fue un escritor del Nuevo Testamento que usó también un término aritmético. Porque mire lo que dice ahí: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo que Dios es rico en gracia. ¿Qué dice usted? ¿Cree que Dios es rico en gracia? Dios es rico en gracia. Dios es rico en gracia. Dios, dentro de esta gracia, quiere que la paz de Él sobrepase todo entendimiento. Entonces, estamos hablando acerca de la gracia y de la paz. Y la pregunta para la iglesia es en esta mañana la siguiente: ¿cómo puede ser multiplicada esta gracia y esta paz en nosotros de una manera práctica? ¿Cómo? ¿Será que puede ser multiplicada esta gracia y esta paz por medio de la contemplación de una visión? ¿O por medio de un sueño? No, amados hermanos, no. ¿Quiere que le dé la respuesta? La respuesta está allí mismo en el verso 2. Esta gracia y esta paz pueden ser multiplicadas, es decir, pueden abundar más y más en el creyente a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en esta epístola nos vamos a encontrar con la palabra conocimiento. Y note que la palabra conocimiento tiene gran importancia y vamos a ir desmenuzando poco a poco esto. Pablo también, cuando se habla de esta palabra conocimiento, él enfatizó el conocimiento que el cristiano debe de tener en el Señor. Acompáñame un ratito a Filipenses capítulo 3:10. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 10, la escritura dice lo siguiente. Dice, a fin de qué, dice ahí, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nosotros vemos aquí que Pablo estaba dando énfasis en qué, en conocerle. ¿Quiere que le diga una cosa? Para poder conocer a Cristo, nosotros no debemos depender de fórmulas. Para que nosotros conozcamos de Cristo, nosotros no debemos depender de nuestro intelecto. No debemos depender 100% de nuestra capacidad, de nuestro razonamiento. No, hermanos. Para aprenderle a conocer genuinamente a Cristo, debemos depender 100%, ¿saben de quién? De una persona. Y esta persona es Él, Cristo. Si usted quiere recibir el conocimiento, vaya a Cristo. No hay mejor maestro, hermanos, que Cristo. Entonces, la situación, hermanos, es que mucha gente, para entender a Cristo, trata de usar su razonamiento. Y entienda usted que no se puede por medio del razonamiento entender a Cristo, como en las universidades. En las universidades les dan filosofía y tratan de entender muchas cosas con su razonamiento. Pero a Cristo no se lo puede entender con el razonamiento. A Cristo solo se lo puede entender por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y este entendimiento es espiritual, hermanos. Entonces, es verdad. No solo debemos de haber creído en Cristo. Amados hermanos, en esta mañana, todos los que estamos aquí, ¿hemos creído en Cristo? Les hago esa pregunta. ¿Creemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador? Ya.
Pero no solo debimos de haber creído en Cristo. Le digo algo. Tenemos también la responsabilidad y la obligación de conocerlo. Tenemos la obligación de conocerlo. Entonces, cuando yo le toco este punto del conocimiento, note usted que incluso el profeta Daniel hablaba de esta importancia, hermanos. Acompáñenme por favor por un momento a Daniel, ¿sí? Vamos a Daniel, hermanos, por favor. Daniel capítulo 11, versículo 32, hermanos. Amén. Daniel capítulo 11, versículo 32. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Desde aquí. Mas el pueblo dice que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Bueno, si usted ve este verso, ¿qué dice? Le voy a repetir. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A simple vista usted dice, claro, nosotros debemos esforzarnos, debemos hacer algo para conocer a Dios, debemos de interactuar, debemos de intervenir. Pero quiere que le diga algo aquí, hermanos. Nosotros no debemos de hacer nada, escúchenme bien, tanto en el servicio como en el ministerio, si primero no tenemos un conocimiento del Señor de una forma real. ¿Por qué? Porque conocerle a Él implica, amados hermanos, es tenerlo a Él. Conocerle a Él implica tener una relación íntima con Él. Y solo los hijos de Dios tienen una relación íntima con Él. ¿Recuerda usted que Pablo habló de una carta dando a conocer que las obras sin el amor de Dios no sirven de nada? Y esa está en 1 Corintios 13. Y si quiere vamos un ratito allí, hermanos. Y esta palabra amor está bien ligada al conocimiento de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, para todos los que les gusta hacer obras sin tener en cuenta el amor de Dios, miren lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a quién, a Cristo, porque aquí cuando dice la preeminencia del amor está hablando de quién, de Cristo. Si yo no tengo a Cristo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Cristo, nada soy, hermano. ¿Saben lo que está diciendo aquí el apóstol? Cuando dice él, si tuviese profecía, hay mucha gente que tiene un conocimiento intelectual de estas cosas y así se van a ir al infierno. ¿Usted sabía que hay maestros de la Biblia sin el Espíritu Santo que un día se van a ir al infierno? Porque no tienen a Cristo, no tienen el amor de Dios. Es necesario la base principal que es Cristo. Cristo, hermanos. El conocimiento se lo obtienes por medio de Cristo. Por eso, hermanos, yo temo muchas veces cuando mucha gente se mete mucho con la palabra. Escúcheme bien lo que le voy a decir, y es delicado lo que le voy a decir. Y estudian muchos comentarios y hacen muchos cuadros y muchos resúmenes de las cosas espirituales, pero no hay un cambio en su vida. No hay fruto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Si no hay fruto, mi cabeza está grande, llena del intelectualismo, llena del conocimiento cristiano, pero si no tengo a Dios.
Por eso el Señor está diciendo, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, cuando dice entendiese aquí, escuche que este entendimiento no es espiritual. No es espiritual. Una hermana, una vez cuando fui a Quito a visitarle, esposa de un pastor, conversábamos acerca de esto. Y ella me dijo esto, haciendo un paréntesis: hermano, yo sé que hay gente que sabe mucho de Biblia y conoce muchas cosas, pero no viven lo que ellos predican. Por eso yo digo, hermanos, ¿será que esa persona tiene a Dios? ¿O solo es una mera religión, hermanos? Y eso también puede darse con la congregación. Podemos venir debajo de nuestro brazo, traer una Biblia, venir acá, abrir las Escrituras, hasta podemos citar las Escrituras. Podemos participar de las cosas de Dios, hermanos. Pero examínese delante de Dios. ¿Cómo está su vida? Si usted realmente está cambiando o no está cambiando. Y si tal vez no está cambiando, algo está pasando en usted. Probablemente no sea ni hijo de Dios, ni cristiano. Y tal vez estén muchos religiosos engañándose en las iglesias, pensando que porque leen la Biblia, porque vienen a la iglesia, ya son espirituales. Algo Dios tiene que hacer con ellos. No, hermanos. Por eso le digo, absténgase. Si usted no tiene un conocimiento de Cristo de una forma íntima con Él, no haga nada, hermano. No venga acá, no pierda el tiempo, hermano. Este mensaje yo le estoy dando a usted, porque Dios puso que yo le hable este mensaje, hermano. Ahora, ¿cómo viene a nosotros este conocimiento, hermanos? La pregunta que Pablo está citando ahí en 2 de Pedro, cuando dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Cómo viene? Pedro no nos dejaría en la duda, hermanos, ni tampoco nos dejaría en el aire. Es sencillo. No es necesario de profundizar y decir, wow, no, es sencillo. Para el espiritual, para el Hijo de Dios es sencillo. ¿Cómo viene el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo viene a través de la palabra de Dios. Sabe que la palabra de Dios es segura, ¿no es cierto? Es perfecta. Pablo, a su colaborador Timoteo, él estaba dando un mensaje para que él entendiese que la base primordial es la palabra de Dios en su vida. Y quiero que me acompañe un ratito a 2 Timoteo 3, verso 16. Recuerde que a los hermanos que estaban expatriados en Asia Menor, que hoy actualmente es Turquía moderna, ellos no tenían todo lo que usted tiene en sus manos. Ellos no tenían toda la ley de Dios, todo el canon, es decir, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero sí tenían el Antiguo Pacto y tenían algunos escritos de los apóstoles. Especialmente estaban recibiendo esta carta. Sin embargo, el apóstol Pedro les estaba diciendo esto, que ellos tenían que afianzarse en el conocimiento del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo a su colaborador Timoteo le dice, toda la escritura, en el verso 16, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hermanos. Nuevamente, ¿para quién es útil la palabra de Dios? Solo es útil para los hijos de Dios. Para los que no, hermano, esto les fastidia, les irrita, no sienten la atracción espiritual por las cosas de Dios. Es apático, es aburrido, es como una clase más en la universidad o en el colegio. Y se sientan y tratan de entender la palabra de una forma, quieren usar su lógica y su razonamiento para entender al que está predicando, porque no lo entienden, porque necesitan el Espíritu Santo, hermano, para poder entender y vivir la palabra de Dios.
Oh, amados hermanos, mi oración, ¿sabe cuál es? Que Dios quebrante el ego de muchos hermanos, que creen saber más que Cristo y que tratan de refutar la palabra de Dios con sus filosofías huecas, hermanos. ¿Cuántas fortalezas Dios tiene que derribar dentro de una congregación? ¿Cuántos pensamientos que están errados Dios tiene que quebrarlos, hermanos? Yo creo que muchos. Cuando nosotros entramos a la iglesia, ¿sabe cómo venimos? Nuestra mente viene llena de mucha basura. Y más aún es triste decirlo, cuando hablamos del porcentaje de la mayoría que no leen la Biblia. Vienen recién aquí a quererse desintoxicar. Hermano, el proceso de desintoxicación para sacar la basura que hay en el corazón no solo es el día domingo, no solo es el día lunes y el día miércoles, son todos los días. ¿Cuántos aquí han tenido contacto esta semana? Su mente, sus ojos, ¿cuántos tuvieron contacto con cosas del mundo, hermanos? ¿Cuántos se contaminaron? A lo mejor leyeron un libro pagano por allí y se contaminaron. Y vieron cosas y escucharon cosas paganas. Entonces el cristiano lo que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Entender que para poderle conocer a Dios, él tiene que estar siempre inclinado totalmente a las Escrituras. Necesitamos, escuche bien, limpiar nuestro corazón, nuestra mente. Pedro está diciendo esto, hermanos. Pedro está diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas, abunden en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted alguna vez ha orado de esta forma? Señor, concédeme gracia. ¿Ha orado? Mire, ¿sabe lo que es la gracia? Es Cristo dado gratuitamente a los hombres. Y cuando nosotros cada mañana le decimos, Señor, concédeme gracia para trabajar, para hacer todo lo que tengo que hacer, le estoy diciendo a Dios, Señor, que seas tú reflejándote en todo lo que yo haga. Pero hermanos, para que esa gracia sea concedida a nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Quién dice, hermanos, que tenemos la mente de Cristo? Dios. ¿Dónde está la mente de Cristo? En sus manos. Es la palabra. Pero también, amado hermano, esta mente tiene que ser desarrollada en nuestra mente. Y para ser desarrollada yo necesito esforzarme. Yo necesito venir a las Escrituras y conocer al Dios de las Escrituras. Sí, amados hermanos. Esta palabra conocimiento, porque también tengo que darlo de un aspecto doctrinal, viene del griego gnosis y quiere decir entender a alguien de manera profunda. En otras palabras, aplicándolo dentro del aspecto bíblico, tiene que ver con una comprensión alta de Dios, que solo puede ser real y viva en la intimidad que cada uno de nosotros tengamos con Él. La palabra conocimiento también tiene relación, ¿sí? Como cuando un esposo y una esposa tienen intimidad en el acto sexual. Sin embargo, conocer a Dios tiene que ver, amados hermanos, con la intimidad que el cristiano tiene todos los días con Dios. También se puede usar la otra palabra que se llama epinoxis, de donde se desprende también esta raíz, ginoscos o gnosis, para referirse a un conocimiento superior. Este conocimiento viene, hermanos, cuando el Espíritu Santo toma todas las cosas de Dios y las hace real para nosotros. ¿Está pasando eso en nosotros, hermano? Cada día que usted viene al Señor en la palabra, ¿está haciendo real la palabra en usted, hermano? Dígame, ¿está experimentando a Cristo en la palabra? ¿Está viviendo la palabra, hermano? ¿Usted cree que podemos llegarle a conocer al Señor de una manera más profunda? ¿Qué dice, hermano? Hoy esta mañana he estado haciendo muchas preguntas, pero le
podemos llegar a conocerlo al Señor de una manera más profunda. Pero ¿sabe cómo? ¿Cómo? Hermano, nosotros podemos conocerlo a Dios más allá de lo que nosotros imaginamos. Pero debemos de hacerlo ¿cómo? Cuando usted y yo, hermanos, nos consagramos totalmente a Él. Debemos pagar un precio, hermanos, para poder conocerle a Él. Recordemos que esta relación que tenemos con Él es personal y es espiritual. Por ejemplo, nosotros podemos contarle al Señor cosas que a otras personas no le atreveríamos a contar. ¿Qué dice usted? Sin embargo, Él es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo, ¿no es cierto? Dentro de los atributos de Dios, Él sabe todo, pero no quiere decir que porque Dios es omnisciente, Él le dice, bueno, yo conozco todo lo que tú necesitas, no vengas a mí. No, no, no. Hermano, a Él le agrada que sus hijos vayan a su presencia. A Él le gusta, amados hermanos, que sus hijos tengan comunión con Él, aunque Él ya lo sabe todo, pero Él quiere tener comunión con sus hijos, hermanos. Él quiere tener comunión con sus hijos. Usted dice, hermano, pero ¿dónde está esto? Escuche, ¿acaso la comunión solo es los días domingos? Mire, sí, es verdad, usted está aquí porque usted ha venido a tener comunión ¿con quién? Con Él, con el Señor. Y también hemos venido a tener comunión los unos con los otros, como hermanos. Pero lo más importante es que nosotros, a solas, donde estemos, empecemos a tener comunión con Él. Salmos 25, acompáñenme un ratito, en el Antiguo Testamento. Verso 14. David dice esta realidad. Dice, la comunión íntima. Nota esa palabra, íntima. Es íntima, hermanos. Y esta palabra íntima tiene que ver la comunión profunda que solo nosotros los cristianos podemos tener con el Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que quieren, con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Gloria a Dios, hermano. Que mientras más comunión tenemos con Él de una forma íntima, más le vamos a conocer a Él. Aquí hay esposas, ¿verdad? ¿Cómo usted puede conocer más a su esposo? ¿Cómo lo conoce más? Yo creo que usted lo conoce más porque está mucho tiempo con Él, camina con Él, vive con Él, y es más, usted tiene intimidad con Él. Usted sabe lo que a su esposo le agrada y lo que no le agrada. Asimismo, hermanos, es Dios. Nosotros somos la esposa de Cristo. Y para poder conocer a nuestro esposo tenemos que tener intimidad con nuestro esposo, que es Cristo, hermanos. Proverbios, más adelante, capítulo 3, 32, las Escrituras dicen lo siguiente. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de conocerle a Él. Su comunión íntima es con los justos. Es con los justos. Y cuando aquí vemos la palabra justo, quiere decir, o también tiene relación con la palabra justificación o justificados. Es decir, solo los que son justificados por medio de Cristo pueden tener comunión íntima con Él. Primera de Corintios 1:9, en el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, la Escritura dice lo siguiente. Segunda de Corintios 13, 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y termina con estas palabras y dice: amén. Nuevamente le digo, para que no se olvide, la importancia de conocerle a Él implica tener una relación solo los días domingos. No, hermanos.
la importancia de conocerle a Él. Y cuando digo conocerle a Él, estoy hablando de Cristo. Implica tener una relación permanente y constante con Dios a través de la palabra y por medio de la ayuda del Espíritu Santo, siempre, porque es permanente. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que para tener esta comunión permanente con Dios se necesitan dos cosas muy importantes. Primero, creo que para que nosotros como cristianos le conozcamos a Él, obviamente necesitamos tener vida eterna. Necesitamos haber experimentado el nuevo nacimiento. Y este nacimiento es un nacimiento espiritual. Recuerde usted que en Juan capítulo 1 se habla de una realidad. Y acompáñenme un ratito a Juan. Y yo creo que estos versos no solo son conocidos teológicamente por nosotros, sino son vividos. Cuando dice en el verso 12, Juan 1:12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recuerde usted que hay una llave. Yo quisiera que entienda esto, hermano. Hay una llave para poder entrar y descubrir todos los tesoros tremendos y maravillosos que tiene Cristo. Usted sabe que Nicodemo, por ejemplo, fue un hombre que conocía la ley de Dios, un hombre capacitado, un doctor de la ley. Es como decir hoy en día, un doctor en teología. Pero sin embargo, él estaba involucrado en obras, hacía cosas para Dios, estaba en el ministerio, en el templo. Y Jesús se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice estas palabras cuando vamos a Juan 3:3. Él le dice lo siguiente. Y él, acompáñame un ratito para analizar este punto. Bueno, vamos desde el verso 2. Juan 3:2 dice, por el tiempo, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Oiga, note esa palabra, sabemos. Entonces, por eso yo quiero que no se confundan. El conocimiento no hace o no le confirma a uno que realmente es salvo. Porque Nicodemo, él también sabía que Jesús había venido de Dios. Sin embargo, en el verso 3, Jesús yo digo, esto para mí es la base principal, lo más importante, hermano, lo más importante, porque de aquí se desprende toda la relación personal que uno tiene con Él. Dice en Juan 3:3, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tu capacidad, tus doctorados, tu conocimiento de mí, sin que yo esté ahí, no sirve de nada. Es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, la llave, hermano, para poder abrir este tesoro, se llama Espíritu Santo, es Dios. Él tiene que estar en nosotros, hermanos. Recuerde usted que Juan describe lo que dijo Jesús. Jesús nos dio una promesa cuando dijo: y vendré sobre ustedes, el Espíritu Santo vendrá y les guiará la verdad y Él les enseñará todas las cosas. Entonces es necesario el nuevo nacimiento, mis queridos hermanos. El mismo apóstol Pedro, más atrás, en la primera carta de Pedro 1:23, recordando lo que estábamos estudiando hace un tiempo atrás, él dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:23 dice estas palabras: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Oh, amados hermanos, Dios nos ha dado este tesoro precioso. Y por eso este capítulo 1 habla de la participación del cristiano de la naturaleza divina.
Al ser participantes de la naturaleza divina, somos participantes de las riquezas de Cristo. Abundantes riquezas, hermanos. Abundantes riquezas. Abundantes riquezas. Segunda de Pedro, acompáñenme, hermanos. Capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Note nuevamente esta palabra. Pedro está enfatizando otra vez la palabra conocimiento. ¿Por qué? Pregúntenle al Señor por qué nuevamente viene esta palabra conocimiento. ¿Acaso será que los hermanos allí expatriados eran tontos? No creo. Pero les estaba nuevamente haciendo acuerdo. Mire lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando se está hablando de la vida y la piedad, estamos hablando de Cristo. Amados hermanos, les hago una pregunta en esta mañana. Y no se distraiga, por favor. Ponga atención a lo que estamos aquí compartiendo. Le hago esta pregunta: ¿quién es el dueño de todas las cosas? Es Dios, es Cristo. Recuerde usted en Colosenses lo que dice: que todo le pertenece a Él. Todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él, hermanos. Todo, todo. Acompáñenme un ratito a Colosenses, hermanos. Vamos un momento a Colosenses capítulo 1. Verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando dice en Él, está hablando de Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entre todas esas cosas, Dios nos ha hecho también participantes, hermano, de su vida. Participantes, hermanos, de la gracia. Dios nos ha dado paz. Ahora, nosotros como cristianos debemos entender algo. El creyente genuino debe de tener seguridad eterna de la salvación. Y la tiene. ¿Usted cree eso? Tenemos la seguridad eterna de la salvación. Y si tenemos salvación, que por cierto es eterna, esta perseverará y crecerá, hermanos. Porque nosotros hemos recibido lo necesario para sustentar esta vida, hermanos. Y solo podemos seguir y caminar y avanzar a través del poder de Cristo, hermanos. Por eso esta doctrina se llama la perseverancia de los santos. Sería bueno que consulten, hermanos, ¿sí? ¿Qué es la perseverancia de los santos? Es bueno, hermano, entender teológicamente esto. ¿Por qué el cristiano, hermano, el verdadero Hijo de Dios, no se aleja permanentemente de Cristo? Puede por un momento sí alejarse, pero Dios lo regresa. Sin embargo, el cristiano verdadero permanece. Busca a Dios. Avanza. Crece en el Señor, hermano. Entonces, Dios nos ha dado todo. ¿Qué dice usted? Nos ha dado todo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque esto es una realidad. Pero la pregunta es, ya, si Dios nos ha bendecido con toda bendición, ¿para qué entonces tenemos todas estas bendiciones? ¿Para tenerlas de adorno? No creo, hermanos. Dios nos ha dado todas estas riquezas para poder enriquecer a otros. Usted si recibiría un tesoro, pero séame sincero, espero que no sea tacaño, hermano, ni avaro, ¿usted no lo compartiría, hermano? Mucha gente, hermano, que tiene plata o un tesoro o consigue un tesoro,